Muchas gracias por invitarnos. Estoy feliz de... Kristen, Turner, estamos aquí para asistirles con las cuestiones de navegación. Entonces, somos del programa de asistencia legal que se llama ILA. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas que enfrentan violencia doméstica, vivienda, problemas financieros, salud, inmigración y cuestiones que surgen. Son diferentes programas en los que Yasmín y yo trabajamos. Y nosotros principalmente estamos en la violencia intrafamiliar o doméstica y ayudamos a las personas sobrevivientes con sus órdenes de protección y otras cuestiones como el divorcio o planes de crianza para los padres que no están casados, órdenes de restricción y cosas por el estilo. Con ello estamos muy entusiasmadas y le voy a pasar la palabra a Yasmín para que se presente también. Hola, mi nombre es Jasmine Means y yo ahora estoy casada y ya no soy Jasmine Washington. Así que después de hacer esta presentación cambié mi apellido, pero soy especialista legal para el Tribunal Superior. Y vamos a hablar un poquito también de Project Safety, que es un programa excelente que tienen que conocer. Pero antes de empezar, es importante que nosotros también hagamos un reconocimiento de las tierras y del trabajo. Queremos reconocer que estamos en las tierras tradicionales de los primeros pobladores de Seattle, los Duwamish, presentes y pasados, y reconocemos la tierra y la tribu Duwamish. Y también queremos reconocer el trabajo, porque en nuestro país, instituciones han estado construidas por el trabajo. Acuérdense que el trabajo, este país fue creado también por los países de muchos lugares, son los esclavos que vinieron aquí a trabajar. Hay mucha contribución de los sobrevivientes. Reconocemos el trabajo de los inmigrados, voluntario e involuntario, personas que son víctimas de trata, inmigrantes que también construyeron al país y que siguen trabajando en nuestra fuerza laboral. Reconocemos a todo el trabajo, a todos los cuidadores, a todos los que trabajan. Gracias por su servicio. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Esto nada más es un vistazo de lo que vamos a cubrir en nuestra presentación el día de hoy. Vamos a cubrir en general lo que es la violencia doméstica y nos vamos a enfocar en la violencia de la pareja íntima, de las personas sobrevivientes, sus derechos, cómo documentar el abuso, los remedios legales, orden de protección, la ley en materia familiar y también planes para el plan de seguridad y recursos para los sobrevivientes cuando necesiten apoyo, porque hay muchas agencias en el condado de King que ofrecen este servicio. Entonces, esta diapositiva muestra un póster de latinodb.org que muestra todo lo que los sobrevivientes enfrentan, sobre todo sobrevivientes inmigrantes, porque hay mucha mentira, mala información, que el agresor le dice al sobreviviente, y entonces están en una relación y hay mucha manipulación. Así que es muy importante escribir y aclarar esta información falsa. Y esperemos que con esta presentación las personas sobrevivientes puedan estar guiadas correctamente para que pidan la ayuda que necesitan y no dejar que estas mentiras eviten que ustedes reciban la ayuda que merecen. Ahora le doy la palabra a Yasmín para que empiece y nos cuente un poco sobre lo que es la violencia doméstica en la pareja íntima. Gracias, Kristen. Algunos están familiarizados con violencia doméstica o violencia intrafamiliar o DV. Muchas veces se refiere a violencia o comportamiento agresivo en la casa, el agresor, el cónyuge, un familiar, pero también tenemos que reconocer el término que Lethora Walker hablaba, que es la violencia de pareja íntima. Es una persona que creó esta palabra y que ahora se utiliza en la Organización Mundial de la Salud y muchas veces salud pública también, la violencia de pareja íntima, y descubre lo que es una pareja íntima que no siempre vive en la casa, pero ustedes verán que utilizamos siempre violencia doméstica, DV. ¿Por qué? Porque
estamos viendo la intersección entre la pareja y violencia íntima con todo lo demás, violencia doméstica, tal como lo define la ley en el estado de Washington. Algunos de los comportamientos que vemos en la violencia es utilizar la intimidación por parte del agresor, haciendo que alguien se sienta con miedo, con inseguridad, con algún gesto, con una mirada, o aventando cosas, o rompiendo cosas, o destruyendo propiedad, o abusar a alguien, o matar una mascota, o mostrar un arma que intimida a la persona. También vemos el uso de el abuso emocional. Eso es, por ejemplo, abucheos, decirle a alguien palabras feas, o lo que llaman el gaslighting, que es enloquecer a alguien en forma de engaños, humillación, hacer que la persona se sienta penada o que le da, no sé, que se sienta con vergüenza de haber hecho algo, o aislar a la persona, alejarla de su familia, de sus hijos o de sus amistades que le pueden servir de apoyo, o alejar a la persona de recursos comunitarios, dejarla totalmente aislada, no permitir que hable con la policía, con un abogado, con el departamento de salud que le dé ayuda, totalmente aislada. Otro comportamiento que es preocupante que se ve es minimizar o negar o culpar. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que el abuso no lo toma como algo serio, que no cree que es la persona agresora, no se preocupa, no está tomando en serio, totalmente ignora el hecho de que haya abuso. Y vemos que a veces cambia la culpa, que la persona sobreviviente es culpable de todo lo que está pasando. También vemos que los agresores o perpetradores utilizan a los niños para abusar de la pareja, haciendo que los niños se sientan culpables, hacer que se pongan en contra de la otra persona, o mandar recados, o utilizar el régimen de visitas para hostigar o que haya más violencia. También, por ejemplo, vemos el abuso económico o financiero, quitarle todo el dinero a la persona que es necesario para sobrevivir o para que los niños puedan sobrevivir, o eh, asegurarse de que la persona no pueda escaparse aunque quisiera porque no tiene un centavo. Y también utilizar, por ejemplo, coacción o amenazas, que amenaza y las cumple, o aunque no las cumple, pero amenaza que se va a suicidar, que va a matarla a la otra persona, o presionar que cometa acciones legales en contra de la persona, de su voluntad. Todo eso son comportamientos de poder y control y que muestran en nuestro lugar de trabajo lo que está pasando. Pero también queríamos reconocer que la amenaza principal que vemos es que la persona sobreviviente muere. Uno de los índices de mortandad más grande de personas sobrevivientes es que fueron estranguladas. Así que eso, si nosotros vemos que a alguien lo trataron de estrangular, nosotros sabemos que esa es una advertencia y que la persona sobreviviente podría morir, porque nos damos cuenta de esa situación. También, por ejemplo, si el agresor tiene armas de fuego, también es 5 veces más posible que la persona pueda morir. Y muchas veces vemos a una persona víctima de abuso que sabe que después de todo lo que pasó, el agresor dice que se va a suicidar. Entonces, la Red Nacional de Violencia Doméstica, sabemos que 1 de cada 3 personas latinas va a vivir la violencia de pareja íntima en su vida, y 1 de 2 personas latinex han vivido la violencia de pareja íntima en los últimos 12 meses. Así que eso es lo que estamos viendo que surge y es bastante triste y obvio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, algunos de los derechos de las personas sobrevivientes están cubiertos por la ley federal. La ley federal nos dice que tenemos el derecho de ser tratados con justicia, con dignidad y con privacidad como víctima. Tenemos el derecho de ser protegidos por el agresor. Tenemos el derecho a ser notificados de qué está pasando con los procedimientos judiciales. Tenemos el derecho a estar presentes en todos los procedimientos judiciales
públicos que tienen que ver con el delito, a menos que se dictamine que la persona víctima va a dar testimonio y entonces no puede estar presente en todo el juicio porque va a ser testigo. También puede consultar con el abogado del gobierno, con el fiscal, el derecho de recibir daños y reparaciones y el derecho de tener información sobre la condena, sentencia, encarcelamiento y liberación del agresor. Y si ustedes notan, todas estas advertencias que yo les informé hace un momentito, definitivamente este es un momento idóneo. Si ustedes ven que hay algún tipo de abuso, empiecen a documentarlo, porque eso les va a ayudar si tienen un caso legal. Entonces, una manera en la que podrían documentar el abuso que están viviendo, porque sabemos que es bien difícil a veces cuando estamos viviendo con un agresor o en presencia de un agresor que es nuestra pareja, pues que a lo mejor ellos tienen acceso a nuestro teléfono o cualquier cosa, es difícil llevar un registro o esconder las pruebas. Pero aquí hay unas maneras, por ejemplo, llevar un diario de lo que están viviendo, incluyendo descripciones de cómo fue el incidente, cómo se sintieron cuando lo vivieron, escribir declaraciones que usted, su pareja o cualquier testigo hacen durante o después del abuso. También, por ejemplo, llevar un registro de las fechas y horas, descripciones de los incidentes. Por ejemplo, pongamos que el agresor rompe los muebles, destruye la propiedad, describan la situación, tomen fotos de los daños, documentan cualquier lesión, no importa qué chiquitito sea el moretón o lo que sea, es importante buscar cuidado médico, porque cuando uno va al doctor siempre hay documentación de quién entró y cómo salió y todo. Si les lesionaron y sobre todo lo que les decía, si los trataron de ahorcar o estrangular, es bien importante recibir información de un médico. Y también presentaron una denuncia ante la policía si ustedes creen que es seguro, porque entendemos que a veces muchas personas no se sienten cómodas yendo a la policía de entrada por muchos motivos, pero si determinan que sí es la mejor manera y que vale la pena hacer una denuncia policial, entonces hacerlo. Y también hay unas aplicaciones que también pueden ayudar a alguien a documentar el abuso. Uno es Victims Voice, es uno, y también, por ejemplo, el DocuSpace, eBodyguard y Aspire. Todos ellos pueden ayudar a que la gente pueda documentar el abuso con seguridad y puede ser utilizado también en el tribunal. Ahora le voy a dar la palabra a Kristen. Jasmine, una pregunta. Siguiente Ahora, diapositiva, por favor. en este último punto de presentar un reporte ante la policía, ¿qué se le recomienda a nuestra comunidad en este caso? Eh, eh, la siguiente diapositiva. Un segundo, un segundo. Mucho de lo que Jasmine ha explicado cuadra con la definición de violencia doméstica según la ley del estado de Washington. El estado de Washington cambió la definición de la ley que, y eso fue en el verano de 2022. Entonces, la definición de violencia doméstica según la ley incluye daño físico, lesiones corporales o agresión y dar miedo físico, lesiones corporales, conducta sexual sin consentimiento o penetración sexual sin consentimiento y control coercitivo, que es lo que se agregó en junio de 2022. Y también, por ejemplo, el hostigamiento, y según la ley de protección, hay una solicitud que se puede hacer que consolida todos los formularios del tribunal. Así que es más fácil para las personas pedir una orden de protección. Antes de que cambiara la ley, se tenía que pedir una orden específica según la protección de violencia doméstica. Antiacoso tenía una, violencia doméstica tenía una, agresión sexual tenía una. Ahora nos enfocamos nada más a un solo formulario que está bajo la definición de violencia doméstica, que hace las cosas más sencillas. Y con la expansión de la definición de violencia doméstica, pues hay muchas de las cosas que habló Jasmine. Por ejemplo, el control coercitivo se define como un patrón de comportamiento que se utiliza para que alguien sufra algún tipo de daño físico, psicológico o emocional. Y el propósito
interfiere con la libertad de la persona. Así que en el estatuto hay varios ejemplos de cómo se puede ver, pero también está abierto para que los sobrevivientes expliquen qué está pasando en la relación y lo que han tenido que lidiar por parte del agresor. Entonces, esto se puede ver como, por ejemplo, restricciones financieras para que, por ejemplo, si el agresor no les permite tener las cuentas de banco mancomunadas o fondos comunitarios, ustedes pueden estar independientes de este agresor mientras el caso está pendiente. También se le prohíbe al agresor que esté viendo qué está haciendo usted en línea o que maneje de manera temeraria en el coche con usted y los niños, o, por ejemplo, que él no divulgue información sobre usted al público, que no le rompa sus pertenencias, su celular. Creo que una cosa que es muy común es que un agresor, por ejemplo, también puede quitarle los documentos de inmigración, pasaporte, visa, licencia, todo ese tipo de documentos se los queda y eso hace que restrinja a la persona. Entonces, ese tipo de acciones están prohibidos. Acciones que limitan que usted no puede ir a trabajar, que entorpece su vida de trabajo o no poder trabajar con los colegas, amigos. Y entonces la persona se vuelve muy aislada. Entonces, esta ley está tratando de evitar todo esto y por eso es que Washington expandió la ley para proteger a las personas que habían estado lidiando con la violencia doméstica, no solamente del daño físico, pero este otro tipo de cosas manipuladoras, psicológicas y reconociendo que eso es la base de poder tener una orden que hace que todo este tipo de comportamiento se detenga mientras el caso está pendiente, porque el agresor dice, bueno, no, tú no tienes ningún tipo de moretones, no hay nadie te va a creer, no puedes decir nada, nadie te va a creer, no puedes hacer nada, eres un inútil, lo que sea. Eso no puede ser. Una vez que hay una orden de protección, uno tiene la oportunidad de contar su historia, contarle al juez qué es lo que uno ha tenido que vivir a manos de este agresor y documentando este tipo de acciones, especialmente cuando se van sumando, es innegable que esta persona está arruinando nuestras vidas y que se le tiene que poner un alto y que los sobrevivientes necesitan protección y que no tienen por qué tener contacto con esa pareja agresiva, que se vaya de la casa y que el juez maneje la situación para que ustedes no se sientan vulnerables. Una última cosa, les digo que para violencia doméstica, la orden de protección sí tiene que haber una relación especial, pareja íntima, algún miembro de la familia, un compañero de casa o un cónyuge. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta diapositiva responde específicamente las preguntas para las órdenes de protección de violencia doméstica civiles. La primera pregunta, que es la relación específica que se necesita. Entonces, ¿quién puede tener una orden de protección de violencia doméstica? Cónyuges, personas que tienen un hijo en común, si están en una relación de noviazgo, entonces tienen que tener por lo menos 13 años de edad. Si tienen, por ejemplo, si tienen menos de 15, alguien puede ayudarles a llenar el formulario, algún familiar, o si no, si están emparentados por, o sea, parientes, por ejemplo, entre padres, hijos, personas que viven o han vivido juntas, personas que tienen una relación padre-hijo, madre-hijo, padrastros, hijastros, abuelos, nietos. Entonces, vemos mucho que no es solamente la persona sobreviviente que tiene un problema con su pareja, pero sino que pueden ser varias personas que pueden estar abusando y que puede haber un problema. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la orden de prohibición de violencia doméstica? Prohíbe cualquier tipo de contacto, incluido por computación, ciberacoso, y está hecho a la medida de cualquier cosa, dependiendo de lo que está pasando en la situación de la persona. Entonces, podemos quitar al agresor de la casa, también se le puede prohibir que regrese a la casa, también pueden tener la tutela provisional o también hacer un régimen de visitas según la ley familiar y también esencialmente, pues, darles, por ejemplo, ciertas pertenencias a la persona sobreviviente para que el agresor no se las quede, como los documentos,
y el juez puede ordenar que el agresor devuelva lo que se llevó. Y la más grande es, por ejemplo, que eh, el agresor tiene que meterse a un tratamiento de violencia doméstica. Así que el Estado obliga a la persona que aborde ese problema y que rinda cuentas y que aprenda que ese comportamiento es inaceptable y que aprenda de por qué el comportamiento es inaceptable, no es apropiado y que tiene que ponerle fin a ese comportamiento y que no puede hacerlo en el futuro con su expareja, parejas futuras, y también el juez puede ordenar que el agresor entregue armas de fuego si es que las tiene, especialmente si hay algún tipo de control, sobre todo si hay un arma de fuego y la conversación que puede ser muy intimidatoria. Entonces son tácticas que hacen que pues pueden ayudar. Y todo eso se puede incluir en la solicitud y la persona, pues eso, nuevamente, la persona no puede tener acceso a armas, sobre todo si las amenazas, porque cuando a veces se pide la protección, el agresor pues como que se enoja y entonces hay que quitar todo este tipo de amenazas mientras estamos en el proceso. Y bueno, ¿cómo pueden obtener una orden de protección? Bueno, uno llega, describe los actos de violencia doméstica, si hay una amenaza inmediata, porque a veces así pasa, uno puede pedir una orden de protección temporal que se emite ese mismo día. Uno va ante un juez comisionado en el condado, explican la amenaza inmediata y les pueden dar una orden de protección inmediata temporal. Y una vez que el agresor se entera, eso puede hacer que la persona sobreviviente se ponga en peligro. Y por eso es que está esta opción de que haya una protección inmediata y también hay una orden inmediata en la que el agresor tiene que entregar sus armas y entonces las autoridades le notifican al agresor inmediatamente y se hace una búsqueda de armas para que la persona no tenga acceso a las armas, porque se puede sulfurar cuando se entere y eso protege a la sobreviviente. Una de las cosas de violencia doméstica es que los niños están incluidos cuando es inicialmente, pero si el juez ordena que los niños estén cubiertos, nada más la orden puede durar un año. Entonces, muchas veces hay que renovar la orden. Entonces, muchas veces los agresores les dicen que tienen que hacer tratamiento, no lo hacen, y entonces esa es una amenaza para la sobreviviente y los niños. Así que si la orden de protección dura un año, es importante renovarla, sobre todo cuando tienen un hijo, porque un hijo, la orden dura un año. Así que 90 días antes de que la orden se venza, uno puede ir y pedir que se renueve la orden de protección. Pero nuevamente tendrán que hacer el proceso para ver si se puede extender la orden más de ese año. La parte demandante, la parte demandada, a lo mejor tendrán tiempo ya de tener la orden definitiva y estas órdenes se pueden modificar con el tiempo. Y en la parte demandada, no, una vez que la orden está emitida, no pueden pedir a que se cambie la orden. Y por eso es que hay una ley donde dice que las partes demandadas, o sea, los agresores, no pueden seguir haciendo uso del sistema judicial para tratar de modificar las órdenes, porque ellos también juegan con el sistema. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con estas leyes que se emitieron el año pasado es que las personas puedan estar más protegidas de los agresores. Y si los agresores no obedecen, se les puede acusar por desacato a la autoridad. Una vez que la persona sobreviviente tenga su orden, es importante que siempre tenga su orden certificada consigo en su bolsillo, porque si ella se encuentra, esta persona en alguna situación, en cualquier parte del país, si el agresor la puede encontrar o puede hacerle algo, esta orden tiene validez en todo el país, en todos los territorios de los Estados Unidos. Y si hay un quebrantamiento de la orden, entonces el agresor enfrenta una orden penal. Entonces, Jasmine estaba hablando, ¿no? De las tácticas, documentar, 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 porque muchas veces los agresores tratan de ser creativos y quebrantan la orden de prohibición de contacto a través de un tercero, aunque eso también está prohibido. No pueden pedirle al amigo o al vecino que se comuniquen con ustedes. Entonces, ustedes tienen que documentar todo para avisarle a las autoridades
Entonces, si se sienten amenazados y no hay de otra, mejor llamar al 911. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta diapositiva es, ya tengo mi orden de prohibición de contacto, ¿y ahora qué? Esto nada más habla un poco de la ley en materia familiar. No cubre la inmigración, pero sí mandé un enlace que tiene que ver con ley de familia, violencia doméstica e inmigración, porque es muy útil para alguien que tiene cuestiones de inmigración para que repasen y busquen asesoría legal de un abogado que se encargue del ramo de la ley de inmigración. Pero de este lado tenemos aquí nuestro diagrama de Venn. Del lado izquierdo tenemos casado, del lado derecho puede ser soltero y puede ser muy confuso para una persona sobreviviente de que tengo mi orden de protección civil y ahora qué más hago para protegerme. Si ustedes están casados, pueden presentar una demanda de divorcio que legalmente disuelve el matrimonio y permite que el juez divida los bienes, las deudas y también permite que el tribunal emita un plan de crianza, que es una orden de tutela, y también puede emitir la orden de manutención del menor y una orden de restricción. Ahora, otra opción en su matrimonio es, por lo general se utiliza en casos donde a lo mejor las partes no se pueden divorciar por algo, pero pueden pedir una separación legal. Entonces tienen los mismos remedios legales, pero terminarían estando legalmente casados, pero tendrían ciertos ayudas. Me disculpo, tengo que tomar un sorbito de agua. Uno de las cuestiones más comunes que vemos es que si ustedes se presentan el divorcio, dicen, bueno, yo no te voy a, si nos divorciamos, yo no te voy a dar un centavo, no te voy a pagar manutención del menor, no te voy a dar un centavo. Y eso no es cierto. Y esto es algo que siempre le decimos a los sobrevivientes, que no dejen que eso les detenga, porque ustedes tienen derecho en este matrimonio. Entonces, Washington es un estado con bienes mancomunados. Eso quiere decir que todos los bienes que se acumularon dentro del matrimonio les pertenece a los dos de igual manera, a menos que fuera un regalo, una herencia o algo que se obtuvo antes del matrimonio. Así que si esto incluye los ingresos de la pareja, cuentas de retiro, todos los gastos, por ejemplo, cuando él diga, yo no te voy a dar de mi cuenta de jubilación, no es cierto porque el juez puede decidir, por ejemplo, cuestiones de seguro, de cuentas, se dividen las deudas, pero también los bienes. Y hay una doctrina en el estado de Washington y para las parejas no casadas, que es la relación, la doctrina de la relación íntima comprometida. Permite que las parejas no casadas también dividen sus deudas y sus bienes como si estuvieran en un divorcio. No hay tanto beneficio como si estuvieran casados legalmente, pero se pueden abordar muchas de las mismas cosas de un divorcio. Y si ustedes dependen de cómo el tribunal va a categorizar su relación, pueden ver, ¿no? El juez puede determinar cómo se van a dividir los bienes. Así que para la parte de no casados, vemos también, por ejemplo, tener un plan de crianza si tienen hijos, aunque no estén casados, para recibir la manutención de menores y establecer que el padre es el padre, ¿no? Establecimiento de paternidad. Así que vemos, por ejemplo, si el agresor lo hace voluntariamente, firmó que él era el padre en el hospital, entonces hay documentación de que él es el padre. Si no es un sistema un poquito más complicado, pero sí se puede llegar a la conclusión. Si la paternidad no se establece, se tendría que establecer ya sea a través de, por ejemplo, una prueba del ADN de la persona o el padre puede firmar la paternidad y entonces puede haber un caso separado, pero la Procuraduría puede también intervenir, pero una vez que se establece la paternidad y un plan de crianza, ustedes pueden recibir la manutención del menor aunque no estén casados. No podemos determinar exactamente cómo se calcula la manutención del menor, porque es un cálculo complicado para cada caso, pero un tribunal puede ordenarlo y en esta se puede distribuir
Ustedes verán en esta diapositiva, los enlaces están vivos y pueden ir, por ejemplo, a Northwest Justice Project, a diferentes tribunales y diferentes informaciones que les vamos a poder mandar a ustedes, que no podemos profundizar hoy, pero hay muchos recursos, mucha información que les puede ayudar a salir de esta situación tan incómoda y difícil. Pero cuando hablamos de los casos de violencia doméstica, Washington es un estado donde no culpa a nadie en los divorcios. Eso significa, por ejemplo, que si, por ejemplo, si, no sé, si la pareja le puso los cuernos a alguien, eso no importa. Nosotros estamos hablando donde la violencia doméstica es importante con el plan de crianza y ustedes también, por ejemplo, no hay culpa, pero ustedes pueden poder pedir un plan de crianza de protección. Por ejemplo, si el padre ha actuado violento, entonces esto crea una base para que el tribunal limite el tiempo de visita con los padres. Puede ser que la visita puede ser con el papá o la mamá nada más por teléfono o con visitas supervisadas que el agresor tiene que pagar. Así que hay muchos planes de crianza a la medida que se pueden pedir y junto con esa limitación también se puede pedir, por ejemplo, que el tribunal exija que el agresor participe en un tratamiento, por ejemplo, como habíamos hablado, un programa certificado por el Estado de violencia doméstica o que se haga una evaluación de uso de drogas y alcohol. O sea, las partes, por ejemplo, tienen condiciones. Entonces, en el plan de crianza lo hacen con fases. Si el papá o la mamá agresora hacen la clase de padres, entonces pueden tener más visita. Si luego hacen el tratamiento, pueden tener más visita. A través de fases, mucho tiempo, para que la parte agresora pueda aprender cómo comportarse. Entonces, hay muchos procesos de la ley, de la familiar, que son a la medida del problema de cada persona. Por eso es que es tan importante solicitar ayuda. Y la orden de restricción, por ejemplo, es un poquito más amplia que violencia doméstica porque también cubre otras cuestiones de ley familiar, pero algo de ellas es que pueden durar más de un año. Así que es diferente al caso de ley familiar y siempre recomendamos que cuando una persona sobreviviente viene con un problema de violencia, que pidan la orden de protección. Entonces, es siempre importante ver si quieren una orden de protección de violencia doméstica, porque se puede pedir en el caso de la ley de familiar y se hace la solicitud junto con todo el caso de ley familiar para pedirlo. Aparte de eso, en la última parte, una vez que ya tienen las órdenes definitivas de los casos de la ley familiar, si quieren hacer algún cambio o modificación, hay que ir al tribunal para hacer una petición para cambiar o modificar los planes. Entonces, los enlaces que pusimos les van a explicar más los procesos, pero hay diferentes maneras que se tienen que utilizar para poder cambiar o modificar una orden judicial. Definitivamente hay información muy buena. Hay un sitio llamado Washington Law Help, que es increíble, que tiene mucha información. Hay mucha información en español donde les pueden dar información sobre ley familiar y también tenemos enlace. Hay formularios también escritos en español, diferentes recursos y también los facilitadores del condado de King son personas que no están representadas, que van ahí y que les ayudan a llenar los formularios en la ley familiar y les ayudan para poder archivar documentos en el tribunal y pueden contestar sobre preguntas de los diferentes paquetes en su caso. Esa información también está aquí para que la tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora se lo vamos a dar a Jasmine. Bien, lo que nos gustaría ver es que si ustedes tratan de comunicarse con algún programa como ELAP, como el nuestro, o con alguna otra agencia o un familiar, aquí estamos hablando de algunas cosas seguras que invitamos a las personas sobrevivientes. Por ejemplo, que tengan un teléfono semiseguro.
sabemos que ningún teléfono va a ser completamente seguro, pero a lo mejor tener un teléfono chiquito que la persona agresora no sepa que existe, o a lo mejor si no pueden, alguien que sabe un poco la situación, que les preste su teléfono para que la persona agresora no tenga acceso a él, alguien de confianza y que no sepa, que no pueda revisar sus detalles y que usted pueda trabajar con ese teléfono, tener un plan de escape. Por ejemplo, lo que muchas veces vemos es que una persona tiene teléfono, pero está conectada a un teléfono de toda la familia. Entonces, el agresor puede cancelar el teléfono de la persona sobreviviente o si no, también puede seguirla con GPS y saber dónde está. Entonces, las líneas telefónicas, también una línea fija es un buen recurso. El Internet, muchas agencias legales y agencias de violencia doméstica tienen un enlace de escape en su sitio web que hace fácil. Si un agresor, por ejemplo, si ustedes están viendo algún recurso o algo, si ustedes aprietan ese enlace, se desaparece el sitio. Pero acuérdense que el navegador tiene un historial de lo que estamos buscando. Entonces el agresor puede ver. Ahora, programen momentos de visitar a las personas que le ayuden cuando el agresor esté ocupado o en el trabajo, porque entonces va a ser más fácil poder pedir ayuda de esa manera. Y también, si es posible, reunirse en persona con alguien para pedir ayuda. Y esto es bien importante porque a veces muchos sobrevivientes viven en casa con el agresor. Entonces es bien importante que podamos recibir y contar toda la historia sin tener preocupación, sin que nos cache el agresor y que se les dé la ayuda que merecen. Entonces, la siguiente diapositiva que tenemos es nada más otro recurso fuera de ELAP y se llama Project Safety, el proyecto de seguridad. El Project Safety tiene diferentes agencias en todo el estado de Washington y a través de King County y ayudan a sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual para ayudar con asistencia gratuita. Entonces, este es un recurso increíble. Y si necesitan ayuda con servicios de inmigración o, no sé, por ejemplo, órdenes de prohibición de contacto, ley en materia familiar o cualquier cosa, derecho laboral, Project Safety es un recurso increíble para ayudar con todas esas cuestiones de seguridad. Y la última diapositiva, nada más son recursos adicionales, son agencias que ofrecen servicios de violencia doméstica. Ustedes pueden llamar, tienen números las 24 horas del día y pues les pueden remitir con diferentes proveedores como ELAP, Northwest Justice Project, la Asociación de Colegio de Abogados del Condado de King y muchas otras organizaciones que pueden ayudar. Y también proporcionan apoyo adicional, por ejemplo, para vivienda o también albergues de emergencia o, por ejemplo, personas que huyen de su casa, a lo mejor algún tipo de vivienda transitoria, conseguir beneficios públicos, conseguir con un trabajo. Hay tanta ayuda que podemos hacer disponible para las personas sobrevivientes que escapan de la agresión. Si alguien tiene alguna pregunta para nosotros, encantadas de responder. Sí, muchísimas gracias. Una pregunta que surgió hace unos minutos es, se hablaba de que la persona puede acudir a la policía cuando se siente segura. A veces en nuestra comunidad latina la barrera es el idioma. ¿Hay algún lugar donde la gente que no habla el inglés pueda llamar a la policía y sentirse tranquila de que no va a haber algún malentendido? Bueno, el departamento de policía tiene acceso a algún tipo de servicio de interpretación para las llamadas de urgencia que entran. Y eso es algo que deben tener. Así que solamente tienen que decir, necesito hablar en español.
Y luego de las agencias que yo estoy mencionando aquí en esta diapositiva, sabemos que Consejo habla con personas que hablan español y todos los servicios de violencia doméstica que ustedes ven aquí, si no hablan español, ofrecen servicio de interpretación y habrá acceso a los servicios independientemente del idioma que se hable. Muy bien. Otra pregunta también de la comunidad es que si esas órdenes de protección tienen algún costo para quien vaya a pedirlas. No, los sobrevivientes no pagan un centavo para una orden de protección, ninguna, cero. Eso es por ley, está escrito en el estatuto. Muy bien, gracias. Y en el caso de que alguien, por ejemplo, vaya a pedir una orden de protección y después el agresor manipule para que la persona la retire, ¿cómo es ese proceso? ¿O definitivamente ya está hecha? ¿Cómo es que se puede revertir? Eso es algo que se menciona muchas veces, porque sí puede haber una petición para acabar con la orden de protección, para quitarla, pero muchas veces los jueces, si la parte que pidió la orden inicialmente va y pide que la quiten, el juez pregunta y pregunta y pregunta para asegurarse realmente que es porque quiere que se quite y no porque ha sido obligada. Pero eso es algo que el juez, pues, es una petición legal, es una orden de protección y el juez se va a querer cerciorar de que realmente son esas personas que quieren y van a hacer muchas preguntas para convencerse, porque últimamente si la persona quiere que se retire la orden, sí se puede retirar. La sobreviviente tiene ese derecho de que se retire, pero hay que asegurarse de que no está obligada. Y por eso es bueno que trabaje con un intercesor o con alguien que le apoye de confianza para que la persona se sienta empoderada y que no se sienta obligada y que haga lo que realmente quiere hacer. Muchas gracias. Y tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Una persona que es indocumentada puede pedir una orden de protección? Claro, pueden pedir una orden de protección aunque sean indocumentados. Ahora, cuando se habla de que a lo mejor pueden obtener una visa distinta por haber sido víctimas de violencia doméstica, necesitan hablar con un abogado de inmigración, pero sí pueden pedir una orden de protección. Y el Northwest Immigrants Rights Project es una organización para inmigrantes, es un excelente programa que va a ayudar a las personas indocumentadas para que reciban asistencia legal, pero también he visto a personas que han podido, no necesariamente, o sea, que realmente recibieron sus papeles a través de una situación de violencia doméstica. O sea, son un excelente recurso porque ellos pueden ayudar, pueden hablar con Project Safety y pueden hablar con cualquier otro intercesor porque siempre hay vías, hay muchas opciones. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Kristen y Jasmine, por haber venido aquí el día de hoy. Esta información es muy importante para nuestra comunidad y también nos da todos los recursos y estos otros lugares donde la gente se puede acercar para obtener más información. Quiero dar las gracias a nombre de nuestra comunidad el día de hoy por haber venido y esperamos volver a verlas. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra reunión el día de hoy. Por favor, manténganse informados ahí en kingcounty.gov/COVID. Tenemos información en otros idiomas también. Si están ustedes en las redes sociales, en Facebook, estamos en Condado de King, donde también se queda guardada esta conversación y tenemos más información sobre COVID-19 y otros recursos. También tenemos un blog publichealthinsider.com/español y siempre les decimos por favor que sigan con nosotros aquí el primer y tercer martes de cada mes en punto de las 5 de la tarde hasta las 6, a veces un par de minutos tarde. Esta vez el tema estuvo muy interesante. Realmente, Jasmine y Kristen, les agradecemos muchísimo que hayan venido el día de hoy y a ustedes que están aquí con nosotros, que por favor nos ayuden a pasar esta información en sus comunidades, con sus vecinos, con las personas que ustedes sirven para que podamos distribuir toda esta información y recursos. Y pues nos vemos en 2 semanas.
Hasta pronto.